que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Qué tremendo capítulo, ¿verdad? Tremenda historia. Aquí vemos al apóstol Pablo en un barco siendo llevado de Cesarea a Roma. Ya había comparecido ante el gobernador Festo y ante el rey Agripa, quienes no veían razón ni validez en las acusaciones en contra del apóstol para condenarle a muerte. Sin embargo, puesto que Pablo había apelado a César, tenía que ser llevado a comparecer ante un tribunal en Roma. En este viaje, Pablo era escoltado por no menos de 100 soldados romanos bajo un centurión llamado Julio. Había exactamente 276 personas a bordo de ese barco. Eso nos dice el versículo 37. Allí iba de todo. Iba el capitán y su tripulación, los marineros que llevaban el barco, ¿verdad? Marineros experimentados. El centurión Julio con sus soldados. Y luego un número desconocido de otros presos, igual que Pablo. Y gente, pasajeros comunes, y además llevaban abastecimiento, comida, alimentos, un montón de cosas. Era un barco, una nave grande. Fue un viaje muy extraordinario. Atravesaron una tempestad de proporciones huracanadas. Le pusieron hasta nombre, como hoy en día las tormentas, Euroclidón, ¿verdad? ¿Cómo se llama el huracán que pasó ahorita ahí por California? Ahorita está todavía haciendo daños, ahora ya está allá en Canadá. Pero Fiona, ¿verdad? Y Fiona ha hecho estragos. No nada más aquí, sino siguió para el norte y pensaban que iba a irse para el Atlántico y pegó contra la costa ahí de Nueva Escocia y todo eso ahí en Canadá, y está haciendo mucho daño. Ya no es huracán, pero es una tormenta grande. Bueno, le pusieron por nombre Euroclidón a esa tormenta. Las circunstancias a bordo de esa barca fueron poniéndose de mal en peor, al punto que leímos en nuestra lectura que llegaron a perder toda esperanza de sobrevivir. Así ha de haber estado de mal la cosa. Podemos ver la lucha entre dos actitudes prevalecientes. Una actitud humana, humanista dirían algunos, dependiendo meramente de su experiencia, de su juicio limitado y de tendencias humanas. Unos querían abandonar el barco, otros querían matar a otros, estaban reaccionando en el momento, en su humana debilidad. Y otra actitud, la del apóstol, estaba dependiendo y confiando en la palabra y el poder de Dios. ¿Sí está conmigo? Alguien dijo: las tempestades de la vida van a revelar realmente nuestra actitud, nuestra fe o nuestra poca fe. ¿Sí o no? Y eso lo vemos en esta tempestad. Sobre todo aquí vemos varias similitudes entre el viaje en ese barco en alta mar, esa tempestad, y la vida del cristiano en este mundo. El mar en la Biblia es simbólico del mundo. Si no lo cree, vaya conmigo a Apocalipsis 13, por favor. Apocalipsis capítulo 13. Ahorita el hermano estaba orando, dijo el mar de la vida. Y sí, la Biblia compara nuestra vida aquí en este mundo como que vamos sobre un mar. Y dice en Apocalipsis 13, a propósito ya Apocalipsis 13 es una vez que Cristo vino por su iglesia y se desata lo que se conoce como la gran tribulación y el juicio de Dios sobre esta tierra. Y dice Juan, hablando aquí alegóricamente, dice en el versículo 1: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y está refiriéndose al reinado del anticristo y los gobiernos sobre los cuales va a tener influencia. ¿Sí me está siguiendo? Versículo 2: y la bestia que vi era semejante a un leopardo,
y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Fíjese que salió del mar esa bestia. Así se le conoce al anticristo, como la bestia. El mar es el mundo. ¿Sí me está siguiendo? Versículo 3: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón. Usted sabe que el dragón es Satanás, que había dado su autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y si usted hace la cuenta, esos son los 42 meses, son 3 años y medio. ¿Me está siguiendo? Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, contra los creyentes que saldrán de la gran tribulación, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Este va a ser un gobernante mundial, un gobierno global. Y a propósito, todo se está ya preparando y va hacia eso. ¿Sí me está siguiendo? Versículo 8: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Los que no son cristianos van a adorar a la bestia durante la tribulación. Si alguno tiene oído, versículo 9, oiga. Todo esto es alegóricamente, pero son cosas que van a suceder. Pero lo que estoy haciéndole ver es que el mar representa al mundo, ¿no? ¿Sí está conmigo? La nave o el barco representa un lugar de seguridad, navegando encima de este mundo. Y yo quiero darle este significado, que esa nave, ese barco, representa el hogar cristiano. Amén. Que debería de ir navegando por encima de las circunstancias de esta vida, y no sumergido en las circunstancias de esta vida. Amén. También creo que representa a la iglesia. Creo que se puede aplicar a la iglesia. La iglesia, dice la Biblia, que viene de la palabra eclesia, que quiere decir una asamblea convocada o llamada aparte de qué, del mundo, a congregarse. A la iglesia venimos los creyentes a congregarnos y a ser recordados que nuestra ciudadanía no es de este mundo, que nuestra ciudadanía está en los cielos, que somos peregrinos, usted y yo, y estamos en una carrera espiritual, y la meta de esa carrera es Cristo, llegar a su presencia. Amén. Y mientras tanto debemos de vivir por encima de las circunstancias de este mundo, y no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. La tempestad, Euroclidón, representa pues las pruebas y las tribulaciones en la vida. Y vienen tempestades cuando menos pensamos. A propósito, oren por la familia Domínguez. Nos acabamos de enterar el día de ayer. Nos dijeron, y sí confirmamos, que Omar Domínguez falleció el 17 de septiembre en un accidente de motocicleta. Y los hermanos Domínguez fueron miembros por muchos años en nuestra iglesia, y sentimos mucho y estamos orando por ellos, por la pérdida de su hijo Omar. Y uno nada más se puede imaginar la tempestad, la tormenta que es perder a un hijo. ¿Sí me está siguiendo? El apóstol Pablo es el varón de Dios en esa nave. Mírenme. El apóstol Pablo es el varón de Dios que estaba a bordo de esa nave, el portavoz de Dios para todas esas 276 personas a bordo de ese barco. ¿Sí o no? Julio, el centurión, el capitán de la barca, los marineros, los soldados, que eran las personas tomando las decisiones, las autoridades, que afectarían por sus decisiones el resto de los pasajeros en esa nave.
se pudieran llamar líderes en esa nave, representan las autoridades que Dios pone en nuestras vidas. Representa padres y madres en el hogar. ¿Me está siguiendo? Y hay otra persona más en esa nave, invisible, pero sin duda muy presente. En el versículo 23, Pablo le llama el ángel de Dios. Pablo dijo: de quien soy y a quien sirvo. Y yo creo que no era nada menos que el Señor Jesucristo. El ángel de Jehová del Antiguo Testamento que se le apareció a Abraham, que trató de sacar a Lot de Sodoma, que se le apareció a Jacob, que se le apareció a Moisés, que se le apareció a Josué y a Gedeón y a tantos otros para darles instrucciones, para darles dirección, para darles aliento, para darles valor, para darles confianza. Ese mismo Señor que habita en el corazón de cada cristiano y que vive para interceder por él o por ella, para darnos dirección, aliento, ánimo, valor y confianza en esta vida que estamos viviendo. Amén, hermanos. Él estaba a bordo de ese barco. ¿Qué podemos aprender de este pasaje? De este relato verídico, histórico. Número 1, ponga mucha atención. Todos los creyentes en una iglesia local, en esta barca, vamos hacia el mismo destino. ¿Me está siguiendo? ¿Cuál es el destino? Así como Pablo iba a comparecer ante César, usted y yo un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Amén. Según a los Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No importa cuántos años tenga usted de ser cristiano, si es nuevo en la fe, si tiene 20, 30 años de ser cristiano, si usted es mexicano, si es peruano, si es chileno, si es colombiano, español, quien sea, ¿verdad? Estoy tratando de recordar todas las razas que estamos aquí. Amén. No importa de dónde sea y quién sea, si usted es cristiano, todos vamos en la misma dirección para un día encontrarnos con Cristo en su tribunal. Todos. Dice la Biblia que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios, por la familia de Dios. Entonces todos nosotros vamos a comparecer. Es necesario, dice la Biblia, es necesario que usted y yo, como cristianos, como hijos de Dios, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y vamos sobre esa barca en el mismo rumbo. Podemos ser algo diferentes, hermanos. Podemos tener a diferentes antepasados, a manera de ser criados, de diferentes culturas un poco, regiones donde nacimos, podemos ser un poco diferentes en nuestra manera de ser, pero como cristianos estamos en la misma jornada, rumbo hacia el mismo destino. Asegúrese que usted es cristiano, porque si no usted va a otro destino. Pero si usted es cristiano, usted y yo vamos al mismo lugar, a presentarnos ante nuestro Señor Jesucristo, el juez de todas las cosas. ¿Me está siguiendo? Pablo iba a comparecer ante César, a un tribunal humano. Nosotros vamos a comparecer ante el juez de jueces del cielo y la tierra, el juez de su iglesia. ¿Se acuerda cuando Pablo escribió: porque yo ya estoy para ser sacrificado? Y dijo: he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Estaba refiriéndose a ese día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Amén. Nosotros todos vamos en esta barca llamada iglesia, que es un lugar de protección, hermanos. Navegando hacia el mismo lugar, aunque seamos diferentes en muchas maneras, somos todos hijos de Dios, tenemos al mismo Padre, al mismo Salvador, el mismo Espíritu Santo, el mismo bautismo, la misma fe, la misma esperanza, y debemos trabajar unidos
esforzarnos, muchas veces sacrificar cosas, hacer lo que es mejor para todos a bordo acerca de esta organización que se llama iglesia, que somos nosotros, porque la iglesia no es el edificio, somos nosotros, y si se hunde el barco, nos hundimos todos. ¿Sí entiende usted eso, hermano? La iglesia somos una organización viva, somos una familia del Señor. Somos el cuerpo de Cristo. Y si se hunde la iglesia, nos hundimos todos. Por eso hay que echarle ganas todos. Todos necesitamos hacer nuestra parte, todos necesitamos colaborar por la fe del Evangelio, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Porque vamos navegando sobre este mar que es esta vida, hermanos, este mundo. Pero por más diferentes que seamos y por las diferencias que tengamos, tenemos que unirnos detrás de lo que tenemos en común. Así es. Y vamos en el mismo rumbo, tenemos la misma carrera, vamos hacia el mismo destino. Y por eso hay que procurar unanimidad y unidad como iglesia. Porque si la casa está dividida, no puede permanecer. ¿Sí me está siguiendo? Número 2. Hay tormentas, hay tempestades que se levantan y comienzan en este mundo sobre el cual vamos navegando. Algunas tormentas pudieran ser evitadas. Mire conmigo, regrese a Hechos 27. Hechos 27, versículo 5. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca de cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Mire, ahí está, el siervo de Dios está en el barco y está observando las circunstancias. Está observando que iban con mucha dificultad, que no era fácil la navegación. Va observando que los vientos eran contrarios. Y Pablo como que ve que las cosas no van marchando muy bien. Cuando uno está yendo por donde Dios quiere que uno vaya y según la voluntad de Dios, Dios abre puertas. Dios facilita el camino. Dios confirma que es su voluntad. Pero cuando hay mucha dificultad en hacer lo que estamos haciendo y luego parece que se nos cierra una puerta y otra y tenemos un contratiempo y otro y una dificultad y otra, a lo mejor es Dios tratando de decirnos: no, espérate, no es el tiempo, no es la manera, mejor vamos a esperarnos tantito. A lo mejor tu idea, lo que quieres hacer, míreme aquí, a lo mejor es buena, pero ahorita no es el tiempo, porque usted sabe que todo tiene su tiempo y su hora debajo del sol, y que todo lo hace hermoso Él en su tiempo. Pero a veces queremos hacer las cosas en nuestro tiempo. Y pues tenían que llegar a Roma, pero pudieron haberse esperado. Pudieron haber percibido que las cosas no iban a salir muy bien en ese viaje. Y el apóstol Pablo es el que les empieza a decir. Versículo 10, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Hermano, a lo mejor creo que esto a lo mejor no es muy buena idea. A lo mejor no debería de ir a tal lugar ahorita. A lo mejor no debería de agarrar ese trabajo. A lo mejor no debería de tomar esta decisión ahorita, porque a lo mejor esto no se ve que va a ser algo bueno para usted. Y el Pablo les advirtió. Pero dice el versículo 11: pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Pues ¿qué sabe el pastor?
¿Qué sabe el siervo de Dios? Yo conozco mi negocio. Yo sé lo que yo quiero hacer. Yo sé mis decisiones. Yo sé lo que necesita mi familia. El pastor que sabe. Pero el pastor a veces puede ver cosas que otros no ven. Con respecto al hogar, con respecto a los hijos, con respecto al matrimonio, con respecto a un trabajito, con respecto quizás a un curso que quieres tomar en el colegio. Y empieza a decir, no sé, pero ¿por qué no oras más? ¿Por qué no te aseguras que esto es la voluntad de Dios? ¿Por qué no esperas un poco de tiempo? ¿Por qué no pides más consejo? Pero dice la Biblia que le daba más crédito el centurión al piloto y el patrón a la nave, pues al fin de cuentas él es el piloto, él es el capitán, es el que sabe de navegación. Pablo, ¿qué sabe? Versículo 12, y siendo incómodo el puerto para invernar, a veces simple y sencillamente no queremos incomodarnos. Algo no es conveniente a mis planes que yo tengo. Quiere decir que voy a tener que hacer esto y esto otro, voy a tener que tomar otras decisiones diferentes y no es conveniente. Yo ya tenía este plan, quiero hacer esto. Y dice la Biblia que siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar ahí. Dijeron, bueno, sí, a lo mejor tiene razón Pablo, pero yo creo que la podemos hacer a la siguiente isla, al siguiente destino. Y ahí ya paramos, y allí ya esperamos, invernamos, porque aquí no es conveniente, allá es más conveniente. Pero el apóstol les estaba diciendo, creo que va a haber pérdidas, creo que esto no va a ir muy bien. ¿Me está siguiendo? Algunas tempestades pudieran ser evitadas si solo hiciéramos caso a la voz de razón, a las advertencias y consejos del siervo de Dios. Pero para muchos el pastor ahí está nada más pintado. No piden consejo, toman decisiones y después ya uno se entera ya cuando viene el problema, ya cuando se meten en situaciones difíciles. Entonces, ay pastor, ore por esto. Pero a mí ni me dijeron nada acerca de una decisión que iban a tomar, de una compra que iban a hacer. Me entero ya por boca de otros. Y eso sí, cuando ya estamos metidos con las cosas se está hundiendo, entonces sí, ay pastor, ore por mí. Ore por esta situación. Y hermanos, déjenme decirle, yo no tengo todas las respuestas, pero tengo a un Dios que sabe todas las respuestas. Y creo que tengo, después de 25 años, algo de sabiduría espiritual. Y tengo la palabra de Dios. Y puedo orar. Pero yo he dicho esto antes, ¿voy a ser el pastor o voy a ser su pastor? La decisión es suya. Y muchos de ustedes luego con las decisiones que toman me dan cuenta que yo no soy su pastor. Está como el Señor Jesucristo cuando dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Yo diría, ¿por qué me llamas pastor, pastor y no soy tu pastor? Porque haces lo que te da tu gana, nunca me tomas en cuenta, ni siquiera para que ore, para ver qué piensa el pastor. Entonces, ¿para qué me dice pastor? Que no soy su pastor. Dígame hermano, dígame Alfredo. Sea sincero, pero no soy su pastor. Yo no estoy afanado porque todo el mundo me tiene que decir pastor. Como alguna religiosidad. Yo creo que yo le llamo a mi pastor, pastor, y ya soy pastor como él, y tengo 25 años en el ministerio, pero todavía cuando lo veo, le llamo pastor, ¿sabe qué? ¿Por qué? Por respeto y porque lo amo y porque lo considero mi pastor. No me atrevería a decirle a pastor Luis o hermano. Aunque pudiera hacerlo, soy un consiervo, somos amigos, es la verdad. Pero es mi pastor. Pero para muchos nomás es una palabra, un nombre. Amén. Algunas tormentas pudieran ser evitadas si solo hiciéramos caso. Solamente escucháramos, pidiéramos consejo al siervo de Dios. Para eso está el siervo de Dios. Pero muchas veces somos impacientes. Número 3, a veces llegan tiempos tan difíciles que algunos pierden la esperanza. Versículo 16, Hechos 27, 16.
Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Y dónde estaba Pablo? ¿Dónde está el pastor cuando lo necesito?, dicen algunos. Pues nomás ahí observando. Todos andaban bien ocupados haciendo las cosas a su manera. Todos estaban con su plan, tomando decisiones a diestra y a siniestra, echando esto para allá, cortando esto para acá, levantando, bajando acá, allá, y el pastor, el apóstol nomás está viendo. Y llegan al punto donde ya habían perdido esperanza de salvarse. Porque cuando en la vida el cristiano tiene dos opciones: voy a reaccionar y voy a utilizar métodos terrenales, filosofías humanistas, terrenales, o voy a confiar en la palabra de Dios y voy a vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. ¿Y saben qué es lo triste? Que muchos cristianos toman la mayoría de sus decisiones en su hogar, en su familia, con sus finanzas, con sus hijos, con el negocio, usando métodos terrenales, sabiduría terrenal, animal de arriba, en vez de usar sabiduría de arriba. Y el pastor, como dije, nomás está ahí pintado y nomás está observando. Ya hizo esto, ya compró esto, ya fueron para allá, ya tomaron esta decisión, ya hicieron esto con sus hijos, ya decidieron agarrar ese trabajo, ya al rato empiezan a faltar, al rato vienen las consecuencias, al rato empiezan a alcanzar nuestros problemas, y el pastor no ora por uno, no lo visita uno tan como estamos pasando, y él ni sabe ni le importo. No, es que usted no me tomó el tiempo. Cierto. Algunos, cuando ya les está yendo mal y con problemas, ni siquiera le dicen a uno, le dicen a otros para que llegue la palabra hasta el pastor, y luego todavía se enojan como que si el pastor fuera divino. Yo me he enterado de cosas que ustedes han hecho y una situación difícil en su vida, y perdóneme que diga esto, quizás humanamente, quizás en la carne, porque también el pastor a veces entra en la carne, ¿sabe? Y digo, supe que está pasando este problema, pero no voy a orar por él, no voy a orar por ella públicamente, no voy a mencionar nada, porque a mí no me han dicho nada, entonces yo no sé nada. Sí, y no voy a orar públicamente, no, en lo privado Dios es mi testigo, sí oro, pero aquí públicamente no voy a decir nada, porque usted nunca vino a pedirme a mi consejo, ni a decirme que tenía un problema, yo me enteré por boca de otros. Entonces, ¿por qué voy a hacerle honrar como que se vino a pedirme petición de oración? No digo nada, pues no me toma en cuenta, ni me llama, ni me dice nada. ¿Por qué voy a orar públicamente? Oh, el hermano, la hermana fulana está pasando por esta situación, cuando a mí no me dijo nada. Entonces algunos interpretan esto como que al pastor no le importa. No es que no me importe, hermano, es que es una relación de aquí para allá, de allá para acá. Amén. El cristiano no debería llegar a ese punto. Ningún cristiano debería llegar al punto donde ha perdido la esperanza, cualquiera que sea la situación. ¿Por qué? Porque su vida y mi vida está en las manos de su Salvador. Debería de confiar en las promesas de Dios y no actuar desesperadamente al arranque en la carne, tomando decisiones como el mundo las toma, que no tienen esperanza ni Dios en su vida. Pero usted y yo sí tenemos. Así es. Amén. Amén. Amén.
Se para el apóstol, el siervo de Dios en esa barca, para decirles esto en el versículo 22 al 24, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, pues esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy, a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. El siervo estaba bien tranquilo, en medio de la tempestad, mientras otros estaban perdiendo esperanza, está diciendo: no se preocupen, Dios me ha dicho que todo va a estar bien. Yo estoy confiando en Él. Yo no sé en quién estás confiando tú, pero yo estoy confiando en Él. Amén. Isaías 40:29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Isaías 41:10: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero ¿para qué sirven esos versículos si no los creemos? Especialmente cuando más los necesitamos. Hay algunos que si el pastor les cita Romanos 8:28, hasta vuelan la cabeza, se enojan, como, y eso es insensible, pastor, ahorita ya va a empezar a citarme las promesas de la Biblia. Pues claro, cuando te sientes destruido, cuando te sientes que no hay esperanza, es cuando más necesitas agarrarte y confiar en las promesas de Dios, no desecharlas. Cuando te den ganas de saltar y abandonar el barco, es cuando tienes que recordarte por qué debes de permanecer. Y el pastor es el que te va a contestar: no se divorcie, hermano. No te vayas de tu casa, hijo. No vayas a tomar esta decisión, no es buena. Espera en Dios, confía en Dios. Pero cuando ya andamos en la carne, haz de cuenta, esas palabras en vez de alentarnos nos dan coraje. Pues el siervo de Dios para eso está, para recordarte las promesas de Dios. Así es. Número 4. Los cristianos debemos aprender a reconocer cuando hemos cometido errores y aprender de ellos. A veces yo sé, el pastor es el que repite, dice cosas desde el púlpito y decimos: lo está diciendo por mí. Me quiere hacer sentir más mal. Está echándole alcohol a mi herida. No, hermano, ¿sabe por qué uno tiene que hacerlo? Primeramente, por el bien de otros que no cometan el mismo error que usted comete. Deberíamos de querer que otros no cometan los errores que nosotros cometemos. Entonces no lo digo para echar luz a usted de un error que cometió, lo digo para que otros no vayan a cometer el mismo error. Segundo, ¿sabe por qué también lo digo? Para que aprenda de su error, porque muchas veces ni aún cometiendo errores aprendemos. Entonces sí, el pastor está ahí para decir, como el apóstol Pablo: hubiera sido bueno que me hubieran hecho caso. Eso es lo que les dice. Entonces Pablo, como había ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, versículo 21 dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Ay, el pastor, ¿quién se cree? Me está juzgando, me está haciendo sentir mal. Estoy tratando de que aprendas de tus errores, que reconozcas que te equivocaste y que te humilles delante de Dios, porque Dios da gracia a los humildes. En vez de hacerte pasar por una víctima, que es simplemente la mala suerte, que fue otra razón, que es la culpa del mundo, es la culpa de otra gente, menos mi culpa. No, muchas veces necesitamos reconocer: estoy donde estoy, me está pasando lo que me está pasando por mi culpa, por mis malas decisiones. Y humillarnos y pedir misericordia a Dios para que me la pueda dar. Ese es el trabajo del pastor, recordarte eso. No me gusta hacerlo. Yo sé que a veces me lo van a tomar a mal, pero es mi trabajo conectar, como dice en inglés, connect the dots. Conectar los dots. Hey, estás aquí por esta decisión, por esta decisión, por esta. Aprende. Especialmente cuando se trata de padres con hijos, y cometen un error con el primero y vuelven a cometerlo con el segundo y el tercero y el cuarto. Digo, pues ¿cuándo van a aprender? Amén. Hay que tener una actitud humilde, porque Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Y no querer reconocer que es mi culpa, que es por un error que yo cometí, es soberbia.
Es soberbia. Así es. Hay que tener un corazón contrito y humillado. ¿Por qué? Porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así es. Entre más contritos y más humillados estemos delante de Dios, más Él puede extendernos su misericordia y darnos de su gracia, que es lo que más necesitamos. Amén, hermanos. Pero muchos quieren que Dios nomás les ayude a salir de un problema sin reconocer por qué el problema. Muchos quieren que Dios les perdone y dé su misericordia sin humillarse y reconocer: estoy mal, estuve mal, fue mi culpa. Qué callado está. Número 5. Los cristianos debemos tener buen ánimo en cualquier situación. Así es. En cualquier situación. Pablo dijo: pero ahora les dice las malas noticias, les regaña. Le echa alcohol en la herida y les recuerda, si me hubieran escuchado. Pero también no termina ahí, les dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Así es. No se preocupen, Dios está con nosotros. Él estuvo conmigo anoche y me dijo que vamos a salir de esta. Cuidado con el desánimo, hermano. Cuidado con el desaliento. ¿Por qué cree que Pablo les dijo: coman algo, hombre? Ya tienen 14 días sin comer. Digo, cuando uno está pasando por tiempos difíciles, por tempestades, ni hambre le da. Bueno, a mi esposa ni hambre le da, a mí sí me da hambre, ¿eh? Mi esposa, cuando está pasando por una situación difícil, ella no come nada. Y yo no sé, yo soy un emotional eater, por eso es que estoy gordo. Pero yo cuando tengo problemas más apetito me da y más como. Amén. Pero otros yo sé que no, ni apetito les da, ni comen. Pero entonces más le entra la depresión, hermano. Más le entra el desánimo. Si usted solito se queda en ese mar de lástima, en la fiesta de tristeza y angustia y nada, ni ganas tengo de comer, ¿para qué vive? ¿Sí me entiende? No, salga de eso, sacúdase eso. El cristiano debería ser la persona más positiva que hay, porque no es positivismo, porque es fe. Sí, algunos de ustedes están diciendo: es que usted no sabe por lo que he pasado. Yo no sé, pero Dios sí sabe. Y Dios ha prometido ayudarle. El problema es que usted se le olvida su fe, no confía en el Señor. Amén. Gálatas 6:9: no nos cansemos pues de hacer bien, pues a su tiempo segaremos y no desmayamos. La siega viene por la persistencia de no desmayar. Entonces al rato vienen las buenas tiempos, al rato viene la buena cosecha, pero no se canse. No se canse, no desmaye. El desánimo nos quita las ganas de hacer todo, de seguir luchando, de seguir trabajando. Por eso no hay que hacerle caso al desánimo. El desánimo no es pecado, el desánimo es humano, pero el desánimo nos va a llevar al pecado, a la desobediencia, a dejar de hacer cosas que debemos estar haciendo. Amén, hermanos. Sobre todo, cuidado con el doble ánimo. Peor tantito, porque Santiago 1:8 dice claramente que no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y en el versículo anterior dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es que no nada más cuide el desánimo, cuide el doble ánimo. Que su sí sea sí y que su no sea no. Pero no está con que sí, con que siempre no. Que ahora sí voy, no, mejor ya no voy. Así son algunos hasta para venir a la iglesia. Si te dan ganas, si te entiendes con ánimo, bien, vienes. Y si no, no. Y tiene que llegar a un punto en tu madurez como cristiano, que ganas o no ganas, tú haces lo que es correcto, porque sabes que Dios va a bendecir tu obediencia. Número 6. Los cristianos no deberíamos confiar o agarrarnos de lo material. Dice el versículo 22 que les dice el apóstol Pablo: mire, aquí están las buenas noticias del apóstol Pablo. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¡No! Se va a perder la nave, se va a perder el edificio, se va a perder la casa. ¡Ah! Se me acaba la vida. No, hermanos, son cosas materiales.
A veces, ¿cómo reaccionamos a una pérdida material? Nomás dice dónde está nuestra esperanza. ¿Qué es lo que nos hace sentir seguros? ¿Me está siguiendo, hermano? Amén. Jesús dijo, porque la vida del hombre no consiste de los bienes que posee. Me gusta que en el versículo 18 dice que empezaron a lijar. ¿Sabe lo que es a lijar? Empezaron a echar al agua todo lo que no les servía, todo lo que no los iba a sacar de apuros, todo lo que no los iba a salvar, lo empezaron a echar fuera de la nave. El versículo 19 dice que con sus propias manos arrojamos los aparejos de la nave. En el versículo 32 dice que cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. El esquife era el bote salvavidas, el plan B. Eso era el bote salvavidas, el plan B. ¿Sabes que nada más hay un plan? Es el plan de Dios. Y otros planes son tus planes, no son los de Dios. Y ya deberías de cortar esos otros planes para que no se te haga fácil irte allí. Amén. Ya. Muchos no cortan esas cosas, pensando que esa es mi esperanza, es mi salida, es mi rescate. Si las cosas no funcionan mal, ¿dónde está tu fe y tu esperanza? ¿Me estás siguiendo? En el versículo 38 dice que aligeraron la nave echando el trigo al mar. Hermano, mejor que se pierda la casa, mejor que se pierda el carro, mejor que se pierdan las comodidades, a que se pierda su familia, su matrimonio, uno de sus hijos. Eso no tiene valor, no se puede reemplazar. Pero algunos, con tal de no dejar perder esto, sacrifican lo más importante. ¿Aló? A veces es mejor renunciar a un trabajo, a un negocio. Primero está tu familia, primero están tus hijos, primero está tu estabilidad espiritual, tu buen estado espiritual, que el negocio, que la chamba, que el trabajo, que la casa, que el carro. Así es. Pero se sorprenderá cuántos cristianos no se ponen bien firmes con Dios, comprometidos con Dios, por poner de excusa un montón de estas cosas. Y en el proceso van sufriendo pérdidas que no tienen repuesto, que no se pueden reemplazar. Proverbios 15, 16 al 17, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Ahí viene la reunión de parejas, próximo sábado. Pero algunos no van a ir porque tienen que trabajar. A ver si tu trabajo después te ayuda a solucionar los problemas en tu matrimonio. Hay algunos que no van a ir a retiro de pareja porque es mucho dinero. Para los rines de tu carro puedes gastar 1,500, 2,000, eso no es mucho dinero. Para tus vacaciones a Disney o donde quieras ir el próximo año, vas a soltar 2,000, 3,000, 5,000 dólares y eso no te va a pesar. Pero para un retiro de parejas 425 es mucho dinero. Por eso nuestras prioridades están todas fuera. En lo incorrecto. ¿Me estás siguiendo? Por último, número 7. Versículo 26. Quiero que lo lea conmigo, por favor. Yo sé, estoy consciente de la hora. Ahorita voy a terminar y nos vamos a ir. Pero creo que esto es importante, hermanos. Creo que este tema es muy importante. Versículo 26. ¿Ya lo encontró? Dice que Pablo, después de haber dicho todo lo que había dicho, que tuvieran ánimo, que Dios había prometido que no iba a haber pérdidas, que Dios estaba en control, les dice esto: con todo es necesario que demos en alguna isla. Y así lo interpreto yo, hermanos, y este es el tema de mi mensaje. El cristiano debe hacer su parte. Dios va a hacer la suya, pero usted y yo tenemos que hacer nuestra parte. Pablo pudo haber dicho: Dios se va a encargar, milagrosamente nos va a llevar a una isla. Pero no, dijo, es necesario que nosotros le echemos ganas y busquemos una isla donde llegar. ¿Me está siguiendo?
Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es cierto que el cristiano debe vivir por fe. La Biblia dice, mas el justo por su fe vivirá. Pero vivir por fe no significa ser atenido, no significa ser flojo espiritualmente. La Biblia nos dice, esfuérzate, sé valiente, ocupaos en vuestra salvación. Me gusta como dice en inglés, work out your own salvation. Trabaja, esfuérzate. Dios va a hacer su parte, a usted y a mí nos toca hacer nuestra parte. Dios va a hacer lo que nosotros no podemos hacer, pero Él espera que usted y yo hagamos lo que sí podemos hacer. Dios, por ejemplo, va a hacer su parte en que todo nos ayude a bien, como dice Romanos 8:28. Pero a usted y a mí nos toca amar a Dios y vivir de acuerdo a sus propósitos. En otras palabras, obedecerle, porque a esos dice Dios que todo les irá, todas las cosas le ayudarán a bien. No nomás automáticamente te va a ir bien en todas las cosas, no, dice, a los que aman a Dios y conforme a su propósito son llamados. ¿Sí o no? ¿Por qué no me está yendo bien? ¿Qué no dice ahí Romanos 8:28? Sí, pero estás amando a Dios, estás obedeciendo a Dios y esperas que todo te salga bien. ¿No dice la Biblia el primer, más principal mandamiento de todos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas? A esos promete Dios, todas las cosas les van a ayudar bien. Y luego dice, conforme a su propósito. En otras palabras, a los que están tratando de vivir en obediencia al Señor, todas las cosas les van a ayudar a bien. Dios va a hacer milagrosamente lo que usted y yo no podemos hacer. ¿Cómo convertir una tragedia en algo bueno? ¿Cómo convertir una tempestad, una tormenta o una terrible cosa en algo bueno? Solamente Dios puede hacerlo. Pero a usted y yo nos toca obedecer y amar. No apartarnos de Él, no renegar, no quejarnos. Amén, hermanos. Muchos quieren abandonar la nave y piensan que les va a ir bien. En el versículo 30 dice, entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Muchos jóvenes se van de sus casas prematuramente, sin la bendición de sus padres, sin la bendición de Dios, y creen que les va a ir bien. Porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, si yo no honro a mis padres, ¿qué es lo opuesto? Pues que no te va a ir bien. Amén. Muchos cristianos se van de su iglesia y piensan que les va a ir bien. No, si te sales del barco, si abandonas el barco, ¿quién sabe lo que te va a pasar? ¿Quién sabe lo que te va a pasar? En el barco hay protección, porque el barco representa la voluntad de Dios para tu vida. Amén. En el versículo 32, finalmente los soldados entendieron y dice que cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Hay que dejar ir cualquier cosa que nos vaya a hacer de tropiezo o estorbo para hacer la voluntad de Dios en un futuro, bajo circunstancias desconocidas que pueden venir en el futuro. Como le dije, mejor es cortar ese plan B, ese escape, esa salida. No hay salida. No hay salida, me quedo en la barca hasta llegar a la costa, hasta llegar al puerto de mi Señor Jesucristo. No me bajo de la nave. Hasta que Dios me lleve. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Algunos no tienen esa convicción y piensan que la pueden abandonar y que les va a ir bien. El que sabe hacer lo bueno no lo hace. Es pecado. Cuando Elías echó su manto sobre Eliseo, eso significaba que lo estaba llamando para el ministerio. ¿Saben lo que hizo Eliseo? Fue a casa, tomó las 12 yuntas de bueyes que tenía, mató a los bueyes, los ofreció en sacrificio y quemó el arado. Su oficio, su negocio, lo quemó.
Me acuerdo un mensaje que impactó mi vida cuando recién estaba yo obedeciendo el llamado de Dios en mi vida. Decía, quema el arado. Quema el arado, porque mientras no lo quemas, ese va a ser tu plan B para regresar ahí y no hacer la voluntad de Dios. ¡Quémalo! ¡Quémalo! Que no haya un plan B más que obedecer a lo que Dios te dice. Y así debería ser todo cristiano. ¿Me estás siguiendo? Dios va a hacer su parte número 2 en la vida de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, porque Dios ha prometido bendecir nuestra descendencia, la descendencia de los justos, hasta 1000 generaciones de los que obedecen y guardan sus mandamientos. ¿Qué cristiano no quiere que le vaya bien a sus hijos? Pero su parte, hermano, hermana, papá y mamá, es criarlos como Dios manda, bajo los preceptos y principios de la palabra de Dios, no como lo criaron a usted, no bajo las huecas filosofías y el sistema de valores de este mundo. No, dice la Biblia claramente en Efesios 6:4, y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en la amonestación y la disciplina del Señor. Hay que criarlos como Dios manda. Y Dios promete que Él va a bendecir nuestra descendencia. Detrás de todo buen hijo, dijo alguien, detrás de todo buen hijo, sabio, no necio, viviendo en los caminos de Dios, temeroso de Dios, haciendo la voluntad de Dios para su vida, hubo un padre, un hombre de verdad que caminó en su integridad. Y por eso sus hijos van a ser dichosos después de él. Detrás de toda hija sabia, casta, sumisa, hubo una mujer piadosa, sumisa a la voluntad de Dios primero y luego sumisa a su esposo. Una mujer virtuosa que hizo su parte siendo un ejemplo digno de imitar. De la misma manera, detrás de todo hijo desobediente, rebelde, necio, falto de temor a Dios, también hubo un padre insensato que edificó su casa sobre la arena, porque oía, pero no hacía. Ya, nada sucede por casualidad. Detrás de toda hija necia, dramática, caprichosa, rebelde, hubo también una madre necia que en vez de edificar, derriba su hogar con sus manos. Dice Deuteronomio 7:9, la promesa de Dios para su pueblo. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y luego les dice, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Dios siempre cumplirá sus promesas, pero a usted y a mí nos toca hacer nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Obedecer a lo que Dios nos manda hacer. El mismo Dios dijo en Números 14:18, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Esa palabra maldad en el hebreo, en el idioma original, quiere decir la desobediencia de los padres. Esa es la maldad de la cual debemos cuidarnos los padres. Porque Dios va a visitar nuestra desobediencia sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos hasta la cuarta generación. Se va a ver en ellos nuestra rebeldía. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Dios va a hacer su parte en su situación económica, porque Él ha prometido que no le va a faltar nada, que va a suplir todo lo que a usted le falta conforme a sus riquezas en gloria. Eso dice Filipenses 4:19, y Dios no es mentiroso, Dios cumple con lo que promete. Pero usted y yo debemos hacer nuestra parte confiando en Dios antes que el dinero y obedeciéndole, como dice la Biblia en Malaquías 3:10, apartando, poniendo aparte el diezmo que le pertenece a Dios. Dios no puede bendecir la desobediencia. A su pueblo le dijo, malditos sois con maldición, porque vosotros toda la nación me habéis robado. Dios no puede bendecir la desobediencia. En 2 Corintios 9:6 dice claramente, el que siembra escasamente, segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Me está siguiendo? No hay buena suerte para el cristiano, no hay casualidades para el cristiano, no hay que por qué unos sí prosperan y otros no. ¿Tendrá Dios favoritos? Es que le fue bien al hermano, le fue bien a la hermana. No, es que Dios es fiel, Dios cumple, siempre cumple sus promesas, Dios siempre hará su parte, pero el cristiano también tiene que hacer su parte y obedecer. ¿Cómo termina nuestra historia?
Dice Hechos 27 y versículo 44, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Sí se perdió la nave, sí se perdió todo lo que llevaban a bordo de la nave, pero ellos se salvaron. Y últimamente queremos salvar a lo más preciado, que es nuestra vida, la vida de nuestros hijos. ¿Me está siguiendo, hermano, hermana? A usted y a mí nos toca hacer nuestra parte. Puede abandonar la nave, hermano, hermana. Estarás abandonando la única esperanza de llegar a la otra orilla, la orilla celestial, al final de tu jornada, a salvo, intacto. El mundo te puede tocar y quitarte lo más preciado, o tú puedes ir por encima de las circunstancias de la vida. Dice un dicho en inglés: the sea claims his own, o algo así. El mar reclama. Hay pérdidas en alta mar. Sí, muchos sufren pérdidas en esta vida, en este mundo, pero el cristiano no tiene por qué, porque el cristiano lleva a bordo al ángel del Señor, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien me está escuchando, hermano cristiano? Dentro de la nave, dentro de la iglesia, está la voluntad del Señor, y sobre todo, lo más importante, está la presencia del Señor. Y a propósito, querido hermano, Dios va a hacer su parte en el Día del Amigo, en esta campaña de otoño, salvando a gente que conozcamos, parientes, amistades, compañeros de trabajo, de escuela, que saben que usted es un cristiano, a quienes usted puede influenciar, pero solo si usted y yo hacemos nuestra parte. Así es. Porque si no invitamos, si no insistimos, pues Dios no puede hacer su parte. Y la parte de Dios es la parte imposible para usted y para mí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabe lo que vamos a hacer? Nuestra parte. Y Dios siempre va a cumplir con sus promesas. Vamos a ponernos de pie, por favor.